Buenos días, buenas tardes a nuestro público querido, todas esas mujeres poderosas que están por este mundo. Buenos días, chicas, Oni, Sufi, Janie, y saludos a RSC Radio Internacional que nos escuchan desde distintas partes del mundo por Spotify y YouTube. Dicho esto, quiero invitarlos hoy a hablar sobre los adolescentes, porque esta generación es el futuro, vivamos donde vivamos. Y a veces puede que los veamos detrás de esas pantallas y creamos que están seguros porque están dentro de nuestra casa, pero ahí mismo entra un mundo y no sabemos con quién están comunicándose. Entonces voy a lanzar una serie de temas que seguramente la van a ir desarrollando mis compañeras y amigas, y una de ellas es ver qué tipo de relaciones justamente y amistades están teniendo nuestros hijos. O cuando pasa a veces un hecho que puede llegar a ser hasta desafortunado, ahí nos enteramos con quién estaban literal chateando, ¿no? Y como les decía, queridas amigas y queridos oyentes, otro tema que es indudable, el efecto que está causando la tecnología en nuestros adolescentes. Cómo estos le causa ansiedad, les aumenta su estrés, y porque todo es al borde de un clic, y esa dopamina, ¿qué sucede? Luego no la encuentran en la vida real, porque la vida real va a otro ritmo, y es estar en el momento presente, y ellos están metidos allí, y qué tal adicción, ¿no es cierto?, está causando. Es muy respetuoso cómo quiera cada padre educar a sus hijos y cómo quiera acompañarlos, ¿sí? Pero esta es mi mirada, cómo ha cambiado todo, que a la edad de mis niños más chicos yo les compraba un libro todas las semanas, les compraba juegos de madera, ¿sí? Para que aprendieran distintas cosas, y ahorita es desde los 2 añitos o bebitos y le ponen una pantalla, ¿no? ¿Para qué? Para que papá pueda estar tranquilo, no sé, jugando, hablando, lo que sea. Digo, yo respeto todas las miradas porque no soy quien para opinar de la vida de nadie, simplemente de mis hijas, ¿no? Pero es un tema que no se puede dejar pasar, el efecto que está trayendo y que va a traer en el futuro la tecnología en nuestros hijos. Y por otro lado, y el último tema que les voy a mencionar hoy para que nos quede ahí pendiente, es cómo maneja esta generación la presión social, esos mandatos que vienen desde la familia, cómo manejan la expectativa de los padres, porque recuerdan que en distintos programas hemos tocado el tema de las expectativas ajenas, ¿no es cierto? Cumplir con eso, llegar hasta ahí, ¿qué costos te trae como persona y en tu salud, ¿no? Ellos lo van a hacer siempre y cuando haya padres que puedan escuchar. Y como sabemos muy bien que la escucha activa es un arte que se puede desarrollar, invito a todas mamás y papás a que se tomen un tiempito del día, porque evidentemente nuestros hijos es lo más importante que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, pues, ay, me pongo media sentimental. De un día para el otro, pues ya crecen y se van de la casa porque esa es la vida y hacen su carrera. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se va tan rápido ese tiempo? Si algo les puedo traer desde mi lugar es preguntarnos, durante todo ese tiempo hasta que nuestros hijos emprenden su carrera, ¿dónde estuvimos nosotros? ¿Sí? ¿Cuál fue el lugar de padres que una vez quisimos ocupar? ¿Qué terminamos haciendo? ¿Qué pudimos hacer? ¿Cuáles fueron las circunstancias de la vida que nos han llevado a acompañarlos de tal o cual manera? Y siempre estás a tiempo, porque mientras respires, estás a tiempo. Gracias, chicas. Ay, mi Mari, yo empatizo mucho contigo y con ese quebrantamiento de tu voz, porque creo que no hay absolutamente algo en que nosotros podamos sentirnos absolutamente equilibrados en la tierra, que es el poder tener esa emoción de padres, el poder realmente aprender a amar a alguien más que a nosotros mismos. Y ese es el lenguaje que como papás y como mamás siempre tenemos en nuestro corazón. O sea, creo que
No hay otro amor más puro y más desinteresado que el que podemos tener nosotros como padres, en donde no hay una búsqueda de algo personal, sino de algo grupal que sale como de esas fibras indescriptibles que tenemos nosotros. Y creo que esta partecita, Mari, es una de las cosas que más me hace sentir afortunada en este momento de mi vida y en este momento como coach, y es el poder acompañar a muchas mamás en ese proceso de sanidad, porque aunque he aprendido a no lamentarme de absolutamente nada de lo vivido, porque sé que eso nos ha llevado a ser lo que somos hoy en día, a mí sí me hubiera encantado tener muchas herramientas cuando nacieron mis hijos. Me hubiera encantado darle unos regalos magníficos en la vida. Y quiero arrancar diciendo que he aprendido primero a que nosotros como mamá o nosotros como padres y como seres humanos estamos también etiquetando mucho esa palabra de adolescencia. Le tenemos tantas etiquetas que nuestros mismos jóvenes se las están creyendo. Entonces, yo la primera invitación que podría hacerme a mí misma y a las personas que me escuchan es cuántos momentos de nuestra vida adulta no nos hemos comportado como adolescentes. O cuántas veces nosotros no somos más adolescentes que nuestros propios hijos. Y realmente esta reflexión me la hice en algún momento en que mi hijo menor me dijo, mami, estoy tan cansada de escuchar a los adultos decir esta generación cuando no me conocen ni siquiera a mí. Y dije, sí, algo que hemos estado haciendo mal es etiquetando a nuestros jóvenes y eso no está bien porque pues eso sería como que ellos hablaran de nosotros como la adultez o bueno, muchas otras cosas que podrían hablar. Entonces mi primera reflexión sería eso. A soltar esas etiquetas que le tenemos a ellos. La segunda parte que me ha enseñado la vida es que uno aprende a ser padre cuando tiene hijos y entiende a sus papás y todos los sacrificios que hicieron nuestros padres. Pero nos olvidamos de ser hijos. Entonces saltamos la etapa de que entendemos a nuestros padres, pero nos olvidamos cómo fuimos nosotros como hijos. Y también pasamos por esa etapa. Entonces es como devolvernos a ese observador equilibrado de que ya entiendo el sacrificio de mis padres, pero también tengo que entender a mi hijo por qué actúa de una u otra manera en algún momento específico. Porque nosotros lo fuimos de una manera diferente en nuestra época, que fue diferente, pero también tuvimos un grado de rebeldía, también tuvimos un grado de incompetencia, también tuvimos un grado de inmadurez, también nos faltó identificarnos como seres en esa búsqueda de identidad, la embarramos en muchas cosas y se nos olvida esa parte porque nos quedamos solo como, ahora entiendo a mis padres, ahora entiendo a mis padres. Entonces creo que el truco está en podernos hacer de las dos bandas, como padres y como hijos, para tratar de llegar a ese equilibrio que todos esperamos. Y volviendo a lo que inicié, es que si yo hubiese podido llegar a tener las herramientas que hoy en día tengo, sé que no hubiera sido perfecto, pero sí hubiera sido un poquito más llevadero y un poquito más fácil, porque creo que una responsabilidad grande, Mari, y tú decías dos palabras específicas que decía las expectativas que tenemos como padres o el uso de las herramientas correctas. Y es que sí o sí es una responsabilidad de nosotros sanar muchas de nuestras heridas y especialmente nosotras como mujeres, porque sin darnos cuenta transmitimos miedos, inseguridades, frustraciones, expectativas demasiado altas, y lo digo desde el amor, sin darnos cuenta lo transmitimos a nuestros hijos en la inocencia o en la ignorancia, pero lo terminamos transmitiendo. Y yo les voy a poner el ejemplo de mi vida personal, y es que, por ejemplo, con mi hijo menor, el que llegó a la vida adulta y tuvo que decirme, mami, es que yo necesito que me dejes equivocar porque al no querer hacerte daño y no permitir que tú sufras al ver que has sufrido tanto en tu vida, me he tenido que cohibir de muchas cosas. Y ahí tuve que hacer la reflexión y decir, ¿cuántas cargas le he puesto a mi hijo innecesariamente? Porque ha sido el chico que me acompaña después de que su hijo mayor se fue a estudiar a otro país y él se quedó siendo mi amigo, mi compañero, mi novio, mi esposo, mi guardián, mi celador, el que arregla la casa, el que echa seguro, el que saca el carro, y son muchas cosas que tuvo que él hacer, y yo desde mi falta de conocimiento, desde mi incompetencia, no lo veía así. Y hoy en día creo que podemos poner en práctica estas conversaciones poderosas con mi hijo, el de decir, lo hice mal,
Lo hice desde la ignorancia, pero lo hice desde el amor. Y asimismo espero que tú lo recibas, desde el amor de lo que mamá no supo hacer y podamos sanar los dos para que mis nietos y tus nietos no carguen con todas estas malas rachas que hemos tenido en el pasado. Entonces yo creo que nos podríamos quedar acá hablando de generación en generación y de adolescencia, pero para mí lo más lindo es que podamos respetar cada época, cada etapa y cada dimensión de la vida sin etiquetar adolescencia, porque creo que hace parte de un estadio más de la vida y de la evolución de los seres humanos. Eso sería lo que yo tengo que decir desde mi parte. Gracias, Janie. Siempre me quedo pensando cuando ustedes comparten lo que han vivido y en este punto más, sobre todo porque mis hijos todavía están chiquitos, o sea, no llegan ni a prepúberes. Entonces, el uno tiene 5 y la otra tiene 8 y aún así hay veces que tenemos ciertas discusiones, obviamente porque son personitas que se van desarrollando con su propia forma de ser, sus características. Algunas veces dice, sí, yo soy igualita. Sí, entiendo por qué reacciona así, o alguna persona viene desde afuera y te dice, no, pero si vos eres igualita, o sea, ¿de dónde te sorprendes? Y claro, uno se enfoca mucho en el que no quieres que tu hijo haga lo mismo que tú hiciste mal. O me acuerdo que alguna vez una profesora en la universidad decía que había 4 virtudes básicas, o las principales virtudes, y siempre me acuerdo de 2, y me acuerdo de la generosidad, y la más importante, y ella decía que de esas 4, la más importante era una. Y dijo, ¿por qué? Porque esa es la que te permite medirte, que es la prudencia. Entonces, claro, uno no puede dar amor sin prudencia, no puede ser generoso sin prudencia, no puede ser disciplinado sin prudencia, sino que tiene que manejar la prudencia en todo eso. Entonces, claro, lo que yo quiero para mis hijos particularmente es que ellos aprendan a hacer, pero con prudencia. Porque hay algunas cosas que tú ves y dices, sí, yo soy así, ¿cómo le corrijo para que no se lastime? Obviamente no voy a poder evitar que en algún momento haya personas que se aprovechen de eso, digamos, de ciertas cosas, o que ella misma se aproveche de ciertas situaciones, ella, porque digo ella porque es mi hija mayor. Pero lo que dice Janie es contar con ciertas herramientas que nos permiten a través del conocimiento de esta disciplina que es el coaching, desde ahí, cómo es que se puede ayudar, o sea, porque dicen, pero el coach sirve para líderes, sirve para personas que ya están hechas y no, 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 o sea, hay muchas herramientas que a través de lo que hemos estudiado y de lo que seguimos estudiando pueden ayudar a personas que están en esa edad, como dice Janie, para no etiquetarles como adolescentes, sino personas que están atravesando, así como hablamos del otro programa de la menopausia, estas personas están atravesando por el tema de la adolescencia. Entonces, yo quería rescatar 6 puntos y de ahí les puedo hablar un poco de lo que yo he escuchado de mis amigas, de las cuales, así como ahorita, tomo de lo que ustedes están hablando, de sus experiencias para, si bien no repetir, porque cada caso es único, por lo menos que me sirva de Janie dijo esto, Moni dijo esto, Mariela dijo esto, o esto le pasó con el primer novio de la hija, o esto le pasó con el primer novio con la pareja de su hijo y así. Entonces, había 6 puntos que yo había destacado dentro de lo que se puede hacer con el coaching, con las personas que están en esta etapa, que es construir autoconocimiento, mejorar la autoestima y la confianza, desarrollar habilidades para la vida, o sea, gestión del tiempo, que obviamente es cuando realmente el tiempo a veces los adolescentes, por llamarlos así en este momento, no lo toman en cuenta, entonces a través del coaching pueden generar o desarrollar habilidades para la vida como tomas de decisiones conscientes. O sea, tomaste esta decisión y es lo que a veces sí les sé decir a mis hijos, a ver, tú tomaste una decisión y tienes que hacerte cargo de, porque no sé si a ustedes les pasa que en sociedades latinas sobre todo es, un niño se cae y lo primero que hace es, mesa mala. No, no, ratito, la mesa no tuvo la culpa. No tuviste cuidado, sé que duele, ven, te abrazo, como dice Jamie desde el amor, te abrazo, pero tienes que tener cuidado porque si no la mesa va a estar ahí y te vas a volver a golpear. Entonces, desde chiquitos, no sé si en Argentina, en México, en Colombia es igual o en España, es piso malo y le comienzan a pegar al piso malo. Entonces, y es algo tan arraigado que a mis suegros o a mis papás incluso les he dicho, no, 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 es que la mesa no tiene la culpa, tienen que hacerse responsables de lo que hacen. Entonces, eso incluso desde chiquitos, más si siguen creciendo. Dentro del otro punto sería establecer y alcanzar metas, que es para eso lo que sirve el coaching, manejar el estrés y las emociones, la emocionalidad tan importante que a veces anulamos las emociones, no llores, es que tienes que ser fuerte, es que si te muestras vulnerables te van a caer, es que si haces esto no, no, o sea, uno es emoción y es más, cuando uno aprende a que llorar no es malo, y lo hablo desde mi experiencia personal a mí, no llores, cuidado, no, ¿por qué lloras, más bien? O sea, ¿por qué estás llorando o llora, desahógate y luego sales? De hecho, recientemente, hablando justo de que no necesariamente tienen que ver el tema de la adolescencia, falleció un familiar cercano
y en las historias la nieta compartía el tema de que cada rato le decían, no llores, déjalo ir, no llores, no llores. Y en todas las historias ponía que todo el mundo le decía, no llores. Y el otro día yo le dije, llora lo que tengas que llorar, o sea, no te puedes reprimir, de gana te estás reprimiendo, si tienes necesidad de llorar, llora, o sea, y si les explico cómo es la relación con este señor, o sea, entenderían por qué el dolor que ella tiene, era el abuelo, pero ella le vería como el papá, porque las circunstancias le llevaron a llevar ese papel, entonces ella tenía un agradecimiento tan grande que el rato que se le fue la figura, a lo menos terrenal, ella se siente obviamente desolada porque perdió no a su abuelo, sino a su papá, entonces es normal que llore. Entonces quitar, o sea, dejar transcurrir esas emociones, saber que son normales, saber que las podemos administrar, se puede aprender precisamente desde cuando estamos pequeños, desde la adolescencia, incluso más tarde, y eso es un aprendizaje continuo que tenemos o podemos desarrollar a través de la ayuda de un coach o formándote como coach en lo que tú escojas. Y también fomentar la responsabilidad y el compromiso, que es lo que yo les decía que tenía que ver con lo que de chiquitos, para no lastimarles o para decir que se cayeron no por culpa de ellos, no por una falta de prudencia, sino porque el piso es malo. El rato que les hacemos hacerse cargo de sus cosas, les empoderamos. No es solo decirle, ah, te caíste por tu culpa, porque no es culpa de él, sino te caíste porque tú hiciste tal cosa, te equivocaste o te jalaste en tal cosa, pudiste haber hecho mejor y de ahora en adelante hazlo mejor, ya lo hiciste, aprendiste, sigue para adelante. Y eso, como dice Janie, dentro de del montón de cosas que podríamos hablar aquí acerca de las etapas por las que uno atraviesa y de las herramientas con las que uno quisiera tener. Y a pesar de tenerlas, no todo es perfecto, pero precisamente en esas aras de no ser perfectos, de estar conscientes que no somos perfectos, pero que somos perfectibles, podemos trabajar para que esas personitas que nos ha tocado cuidar tengan una mejor visión de la vida y tengan mejores herramientas, no para que su vida transcurra sin lastimarse o sin esto, sino para que cuando suceda sepan enfrentarlo mejor. Y en ese caso, cuando tengan una decisión trascendente por delante, las tomen de manera consciente, de tal forma que el arrepentimiento no sea parte continua de su vida, sino más bien ya me equivoqué, soy humano y sigo. Eso desde mi parte y como siempre les digo, muchas gracias por las historias que me comparte, porque yo ahí sí como esponja voy cogiendo y vamos con Moni a ver qué nos tiene que decir. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo ya hace años que como mamá atravesé la etapa de la adolescencia de mis dos mujeres. Y digo, ¿qué padre no ha tenido miedo cuando el hijo empieza a volar? Díganme, o no ha sentido culpa porque no lo dejó ir a una fiesta, o cuántas veces los hijos se han enojado porque antes de determinada edad yo voy solo y vengo sola, me decían mis hijas, y yo las llevaba y las iba a buscar. Y tengo como dos historias que en una sí me arrepiento, pero me perdono porque hoy soy otra mamá, otra mujer, y ya le pedí perdón a ella. Mi hija más grande quería jugar al fútbol, y mi estereotipo que era, las nenas no juegan al fútbol. Y hoy me arrepiento, aunque ella después de grande, con su hermana y otras amigas, juegan al fútbol por diversión. Pero para mí, ¿cómo una mujer va a jugar al fútbol? Y la otra, la más chica, yo en casa teníamos como cierto orden y ciertas normas antes de sus 18 años. En mi casa, por ejemplo, mis hijas no salían viernes, sábado y domingo. Vos querés salir una vez por semana. No sé si hice bien o mal, pero como trajeron ustedes, la calle, cuando uno lo suelta, para nosotras no es seguro y para ellos tampoco. Y un día me dice, mami, me voy a dormir a la casa de Natalia. Y yo le digo, bueno, anda, pero me quedé intranquila. Vieron que las mamás somos intuitivas. Digo, y llamo a la casa de Natalia como a las 2 horas. Y la madre me dice, Mónica, ¿no te dijeron que se iban a bailar? Chicas, tomé mi auto, fui al boliche, me metí adentro del boliche, la hice llamar por
el parlante y me la traje a casa y tuvimos un espacio de reflexión. Hasta el día de hoy se acuerda, pero desde esa vez jamás rompió normas. Entonces digo, con los adolescentes, desde mi mirada, tenemos que poner límites, tenemos que estar presentes, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que confiar, pero también observar, porque como trajo Janie, para mí mis hijas es lo más valioso que me dio la vida. No voy a vivir su duelo, pero sí tengo que cuidar y más en etapas cuando empiezan a crecer. No, ¿y qué hicimos todos como adolescentes? Adolecemos, ¿qué adolecemos? Que nos cambia el cuerpo, que tenemos un pie más grande que antes, que nos miramos en la cara y no nos reconocemos, que resistimos de nuestros padres, pero no es que lo hagan porque están en contra nuestra, porque están creciendo, porque quieren tener sus propias opiniones. Entonces, si vos lo acompañás con sabiduría, mi mirada, con límites y con mucho amor, siempre van a querer volver a casa cuando son grandes. Y la pregunta que te hago, papá, mamá, ¿qué pasa que tu hijo no quiere volver? ¿Qué es lo que tú has generado en que él esté alejado de vos? Y esto me hace acordar cuando hablamos de que íbamos a hablar de la adolescencia, cómo tratan las perdices a sus crías. Y voy a hacer como una analogía. ¿Qué hace la perdiz cuando tiene un huevito y ve que hay un peligro? Empieza a volar, sale del nido y aleja corriendo al peligro, ponele un intruso. Ahora cuando sus polluelos nacen, ¿qué hace la perdiz? Los esconde, los tapa, vuela un poco más bajo y a menos metros hasta que el peligro se va y después con un chichichío hace que las perdicitas salgan de su escondite. Eso en la niñez, pero cuando son adultos, ¿qué hace la perdiz? Los picotea, los molesta para que se vayan del nido. Y nosotros los adultos tenemos mayores recursos que la perdiz. Y también como padres picoteamos a nuestros hijos, los amamos, les enseñamos sabiduría, les inculcamos valores para que aprendan a respetar. Entonces, el tema es que dejemos que nuestros hijos vuelen alto, generen su propósito de vida y como la perdiz, seguí picoteando en su escucha, seguí picoteando observando, dales herramientas para la vida, pero déjalos que ellos busquen la propia. No te sientas mal cuando, como papá, cuando tu hijo te grita o te maltrata, ¿no? Porque a veces eso tienen los adolescentes, están buscando su propio espacio. ¿Por qué? Porque en este nuevo cuerpo tienen que volver a generar una estima para esa nueva etapa de la vida. Y papá, si vos le diste herramienta, mujer, si estuviste presente con amor, va a querer seguir volviendo aun cuando tenga 40, 50 años. Y se van a reír de estas cosas como conté yo, que mi hija hoy me agradece de adulta. Así que hermoso tema el de hoy, mujeres. Sí, Janie. Moni, sabes que ahora este tema me gusta y bueno, todos los capítulos me gustan. Yo soy mi fans de coaching número 1 y claramente que hemos hablado de cosas poderosas y ninguna mamá lo ha hecho perfecto.
Ninguna mamá ha dejado de Nadie. equivocarse, ninguno de los padres ha querido hacer lo mejor porque es que hay algo importante y con eso quisiera hacer mi aporte adicional, es que sea lo que sea y los resultados que tengamos, siempre debemos pasarlos por el filtro del amor. Yo alguna vez les conté que esa era la regla de mi casa y todavía sigue siendo la regla de mi casa. Sea lo que sea que pase, vamos a analizar todos si pasó por el filtro del amor. Si la embarramos, pero nunca fue desde la mala intención de nuestro ser. Y tú acabas de decir algo, Mónica, y es que hay algo tan lindo que así la hayamos embarrado en muchos momentos de nuestra vida, porque creo que una de las cosas más sabias que tú acabas de decir es cómo nosotras podemos liberarnos de las culpas, porque queremos o en ese afán de hacer todo tan bien por amor a ellos nos cargamos mucho, pero nos devolvemos en mi caso, mi mami. Tengo más de 40 años y mi mami tiene más de 70 y mi papi más de 80 y yo sigo siendo la bebé de la casa. E igual pasa con mis hijos. Mi hijo mayor tiene 26 años, vive en otro país hace 8 y todos los días en nuestra llamada es, hola mi cochita linda. Y esa es nuestra comunicación. Entonces, cualquier cosa que pase, buena, no tan chévere, yo creo que la estructura más grande que puede existir en todo equipo y sobre todo en el equipo de la familia es la conversación. Es esa humildad que debemos incorporar en nuestro ser y poder conversar de esas cosas tan difíciles que a veces nos cuesta tanto, despojarnos del ego, del orgullo, de la autosuficiencia y atrevernos a ponernos en el papel de nuestros hijos y permitirles a ellos que vengan y se pongan en nuestro papel. El poder hablar, y con esto cierro, el decirle, hijo, estoy en la perimenopausia y te voy a contar estos cambios que a veces me dan para que me apoyes y me ayudes y me entiendas, porque a veces hasta en eso tan mínimo ignoramos que hay otra persona ya y no tiene por qué adivinarlo. E igual quiero que tú me cuentes desde tu adolescencia cómo estás pasando tu etapa, a ver yo en qué te puedo apoyar. Y para cerrar, la conversación es la clave más grande que nosotros podemos llegar a incorporar en cualquier ámbito, familiar, laboral, personal. El hablar derriba montañas y crea puentes. Totalmente, Jamie. Eso, sabes que me hace acordar que mis papis siempre decía, aunque discutamos, tenemos que seguir conversando, no distanciarnos. Y esto es un filtro que yo apliqué en mi vida con mis hijas. No estamos ni un minuto sin hablarnos, no nos quedamos ofendidas. Y lo que aprendieron ellas es también a decir te amo, me amo y a pedir perdón, que es lo básico, lo básico. Una cosa importante que creo que también lo fortalecí en el coaching, yo no era mucho de contacto físico. Yo, por crianza, por lo que sea, yo no soy mucho de tocar a la gente y lo he aprendido con el tiempo. Y me acuerdo que las clases de coaching, justo todos los módulos, luego de hacer un centramiento y de hacer algunas actividades, éramos 50 personas y comenzábamos a abrazarnos. Y al principio, claro, todo el mundo así abrazaba así, así, así. Después era como abrazo de oso, así, toditos, así. Entonces, ¿a qué va a ir con esto? Uno no sabe el poder que tienen los abrazos. Y lo estoy descubriendo y lo digo como mamá, que hay veces que no sabes cómo resolver algo y ya lo hablas y como son chiquitos a veces no tienen las palabras precisas para describir la emoción que sienten y ya cuando no saben qué decir les dices, ¿quieres un abrazo? Y le abrazas, que te quedas sentado, le abrazas 1 minuto o 5, lo que necesite y es como que ya, y se va. Y así como pajaritos, y se va volando otra vez. Entonces, a mí me ha servido, y espero que les sirva a ustedes, pero yo que no era así y que he aprendido a través de la vida a ser así, y que soy con mis hijas con mis hijos, el varón y la niña, exageradamente cariñosa, me he dado cuenta que eso sirve un montón. Sí, eso de mi parte. Nosotros somos re melosos, así que no lo aprendí con el coaching, lo aprendí en la vida eso. Yo puedo decir que me lo enseñó mi esposo. Y algo mi papi ha sido un poco por crianza mismo, no es mucho de contacto físico y claro, no sabes la importancia del abrazo y de incluso cómo nos enseñaban a abrazar así. Me acuerdo que decían crucen brazos y así, pero
O sea, es totalmente sanador y con mis hijos funciona al 100%. O sea, ya cuando, o sea, están en una crisis, se sienten tristes por alguna cosa o están enojados, ¿quieres un abrazo? O cuando ya le veo, por ejemplo, a Paul que está enojado, dale un abrazo y pasa. Y comienzan a hablar y comienzan a describir, simplemente decir, ¿ya te pasó? Sí, y se van, como pajaritos. Mari. Bueno, chicas, qué bonito. Me quedo con dos palabras que me encantaron, que es el abrazo y la comunicación con nuestros hijos. Y yo le quiero agregar algo, que es que nuestros hijos necesitan límites. Y los límites los podemos poner los papás. Mejor un minuto antes que uno después. No nos convirtamos, es mi mirada, de amigos de nuestros hijos. Ellos pueden tener muchos amigos, pero padres, para poner límites, son los padres, ¿va? Así que eso, y gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo muy grande a RCC Radio Internacional, y síganos en YouTube y en Spotify, Coaching de Mujeres. Bien, gracias por esos saludos a la radio y para que nos sigan, Mariela, como siempre. Pero también recordarles que el próximo episodio va a estar con nosotras Laura Rey, que también es coach ontológica, pero es consteladora cuántica y nos va a venir a traer esto maravilloso y fenomenológico que son las constelaciones. No te lo pierdas para sanar tu vida. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye.